A lo largo de toda esta semana hemos visto que 3 hermanas queridas se han ido con el Señor. Ahí el Señor nos muestra lo efímera y lo corta que es la vida, ¿no? Y Dios, mientras estamos aquí en la tierra, a todos nos da un cometido para hacerlo. Cuando estamos adorando, estamos cantando y yo decía, Señor, qué grande eres tú y qué pequeños somos nosotros. Acercarnos a Dios, cada vez que te acercas más a Dios, más pequeño te ves. Entonces le dices al Señor, ¿cómo es posible que tú nos des gracia para poder hablar de ti? Y el Señor me ponía a mirar el borriquillo. También cogí, no era un borriquillo, era un pollino, o sea, todavía más pequeño, para poder entrar en Jerusalén. Y yo al principio, cuando me convertí, yo le decía, Señor, sí que soy un pollino, pero tú nos necesitas. A lo largo de la vida, el proceso de Dios en nosotros siempre va haciendo que vayamos menguando para que Él pueda ir creciendo en nosotros. Y lo que va creciendo en nosotros de Dios es el amor para los demás. Pero si nos vamos a la Escritura, vamos a ver, y mira lo que digo, que lo que más nos cuesta es amar, porque si a veces no nos amamos nosotros mismos, no podemos amar a los demás. Si tú no te amas a ti, ¿cómo vas a amar al prójimo? Es imposible. No nos amamos en nuestro yo, porque sabemos que por ese yo tuvo que morir Jesús, y eso tiene que ir menguando para que vaya creciendo el amor de Dios. Pero sí que amamos con ese amor que está lleno de misericordia. Y yo veo una iglesia destartalada totalmente en el mundo entero. El Señor me ponía hace un par de semanas, mi novia no está preparada, porque no está calzada con el Evangelio de la paz. Y la iglesia de Cristo no está preparada. Solo hay conflicto, solo hay contienda, nos sentimos ofendidos, nos sentimos humillados, y no hay un resurgir de ese amor de Dios en nosotros para los demás. Yo voy a hablar de algo que nunca he oído hablar en las iglesias, a los que han estado aquí en el púlpito. Muy pocas veces, creo que a lo largo de los 40 y pico de años que llevo en el Señor, creo que nunca he escuchado esta parte de la palabra explicada desde un púlpito. Pero yo he crecido en experiencia, yo el Evangelio he crecido en experiencia con el Evangelio. O sea, yo no he crecido ni muchísimo menos haciéndome grandes estudios de la palabra, ni haciendo grandes sermones, ni muchísimo menos. Yo he crecido día a día buscando en Dios la respuesta a todas mis dudas. Y el Señor iba arrojando luz a aquellas dudas que en mí había. Sigo haciendo lo mismo. Y sigue la luz de Cristo alumbrando todo aquel que le busca. Dice que en su luz veremos la luz. Y fuera de la luz de Dios no vamos a ver la luz. Para ver cómo nuestros pasos caminan. Estamos llenos de vendas. La palabra en el Antiguo Testamento hay un párrafo que habla de las vendas mágicas. Entonces, cuando Dios va quitando esos velos, esas vendas, vamos viendo su luz. Y a medida que vamos viendo su luz, más pequeño nos vemos nosotros. Y más vemos el amor tan grande que Dios tiene por mi vida y por la vida de cada uno de vosotros. Entonces, yo voy a leer esto y veis cómo, yo no sé si alguno de vosotros había escuchado, de los que lleváis tiempo, habéis escuchado esta predicación yo no lo he escuchado nunca. Y dice en Romanos 14, en el capítulo 1, del 1 al 13, lo vamos a leer.
Dice, recibir al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecia al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios le ha recibido. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor no come y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir, para ser Señor, así de los muertos como de los vivos. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, porque escrito está. Vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará que Él es Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien decidir no poner tropiezo y ocasión de caer al hermano. Los tropiezos y las caídas siempre vienen porque juzgamos sin saber lo que hay en el corazón de la persona. A veces es verdad que el Señor nos habla en su palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. Y es cierto que a veces cuando hablamos siempre sale del corazón lo que hay. Pero es para llevarlo a los pies del Señor y dejarlo que Dios trabaje esa parte de cada uno de nosotros. Nosotros si el amor de Dios que dice que cubre, a ver si me explico bien, dice, porque tenemos una manta para taparnos, el amor no, el pecado no. El pecado hay que sacarlo. Lo que hay es que cubrir la debilidad del hermano. Y otra de las cosas que aquí nos habla es que muchos son débiles y puede tener una piedra de tropiezo por el conocimiento que tú tienes. Entonces, tú puedes hablarle a una persona. No estamos preparados para llevar iglesias, os digo de corazón. No estamos preparados para saber empatizar con todas las almas, cada una diferente. Uno dice que sí, otro dice que come legumbre, el otro que no come, el otro que... Fíjate la diferencia, como el Señor aquí nos pone la diferencia que hay entre todos nosotros. Y al débil en la fe hay que recibirlo, porque tú le puedes hablar a una persona así y se ofende. Entonces ves que hay debilidad ahí. Entonces tienes que, bueno, Señor, no, ¿cómo puedo yo hablar aquí que no se ofenda? Entonces tenemos que buscar mucho al Señor para que la misericordia y el amor de Dios vaya unido, porque dice que con misericordia y verdad se corrige el pecado. Entonces, si hay una verdad pero no hay una misericordia, nunca se va a corregir. Pero si esa verdad está llena de misericordia, las almas te van a escuchar. Las almas van a obedecer lo que tú le estás diciendo, porque el amor de Dios va a salir de ti para ellos. Entonces, vais a ver, ¿no?, que cada uno de nosotros a veces decimos, bueno, los niveles, no hay niveles, los niveles es la fe lo que nos hace un nivel, es el acercarte a Jesús, es el limpiarte cada día, es el hacer que tú cojas la cruz y cambies en esa parte de tu vida donde tú dices, esto, Señor, no puedo con ello, pero yo sé que tú sí puedes. Entonces hay ahí un trato de Dios contigo, porque claro, todo esto depende de tu intimidad con el Señor, depende de tu búsqueda con el Señor. Todo esto depende de lo que tú te acerques a Jesús, de lo que tú estés con Jesús, de lo que tú recibas de Dios. Entonces, muchas veces nosotros vamos tan atribulados en este mundo tan difícil, porque es un mundo oscuro, nos llenamos de tantas cosas que hay a nuestro alrededor que no nos apartamos para Dios.
no estamos a solas con Dios, no estamos poniendo a Jesús el centro de nuestro corazón, sino que nuestro corazón va acumulando muchas cosas y entonces nos damos cuenta que a la hora de buscar a Dios nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo, porque tienes que ir apartando de ti muchos pensamientos que vienen a entorpecer tu comunión con Cristo. Aquí nos habla el Señor de que su iglesia está así, y que tenemos que tener misericordia los unos de los otros, que tenemos que saber empatizar unos con otros, porque no todos van a ver las cosas que tú estás viendo, no todos van a entender lo que tú estás entendiendo. Entonces ahí hay esa gracia que Dios nos da para poder hablar con unos y hablar con otros. Uno dice que puede comer de todo, otro dice que no se puede comer, otro... Así están todas las iglesias, hermanos. Así está la iglesia de Cristo. La esposa de Cristo no está preparada para irse con Él. La esposa del Señor no está preparada porque todos enfatizan en una cosa. Y el Señor dice que no, que todos, lo único que Dios le afecta a su corazón es que nos hagamos daño. El daño que produce la maldad del corazón hacia alguien, eso es lo que Dios no quiere. Pero cuando tú hablas verdad sin maldad en tu corazón, esa verdad, aunque duela, pero es una verdad que te hace bien. Pero cuando se habla verdad, cuando el corazón no está limpio, puedes hablar verdad, puedes hablar toda la Biblia, que es verdad, pero si no sale de ti, de un corazón tratado, esa verdad hace daño. ¿Estás entendiendo? Por eso dice recibir al débil en la fe. Por eso necesitamos los tratos del Señor. Por eso necesitamos que el Señor nos dé esa capacidad que tenemos que tener para poder tratar a unos y tratar a otros. Porque unos vendrán y dirán, esto yo no lo veo así, Loli, porque yo es que creo. Digo, tú lo crees, hija, tú no le hagas daño a nadie, tú sigue para adelante. Ala. Pero con eso no intentes hacerle daño al otro, porque tú lo crees así. No intentes que el otro también lo crea que es de noche cuando tú lo ves de día. Déjalo que el otro lo vea de noche, cuando si lo tiene que ver de día, Dios se lo mostrará. Y así no nos juzgamos los unos a los otros. Es lo que Dios nos... Y lo peor que hay en las iglesias, sobre todo aquí en España, es eso. Es que estamos muy pronto al hablar. Conforme pensamos, ¡plá!, lo lanzamos. Y los pensamientos, si no están controlados y dominados por ese dominio propio que Dios nos ha dado, esos pensamientos te van a condicionar tu corazón y tú vas a soltar lo que tú piensas en ese momento. Entonces hay que aprender a oír a Dios. Yo ayer me encontré un hermano y me hablaba, y yo decía, vale, sí, pero es que Dios quiere que le escuchemos a Él. Es que a veces oramos, pero no tenemos los oídos abiertos para oír lo que Dios nos dice. Dios nos habla el pensamiento, Dios nos habla por la palabra. Pero nosotros nada más que oramos, y esto, pero no dejamos que Dios nos hable. Entonces hacemos un monólogo con Dios. Entonces el Señor quiere que nosotros, cuando oremos, esperemos la respuesta a lo que le hemos demandado, pedido al Señor, o por la situación donde que te encuentras, o por aquello que tú quieres que Dios trabaje en tu vida, pero dejas que Dios te hable. Por eso dice, vamos a seguir con la palabra. Vamos en Romanos 15, aquí en la misma texto, en el 15, en el 1 al 5, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Fíjate lo que dice la palabra. Quiero que escuches esto bien, que yo digo, madre mía, Señor. Dice, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo, ante bien, como todo está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz
glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un mismo sentir. Eso nos lo tiene que dar el Señor, pero lo tenemos que buscar. Porque yo veo, os lo digo de corazón, yo digo, Señor, quisiera poder, muchas veces, cuando me vienen personas, y quisiera abrirle los ojos y decirle, esto no es así, pero no puedo, y no puedo juzgar tampoco, sino dejar, Señor, pues voy a orar, que esta persona vea esto, no como yo lo veo, sino como dice tu palabra, no como yo lo veo, sino por lo que a mí me ha costado de sufrir la cruz y de buscar a Jesús para poder entender estas cosas y poder practicarlas. De que venga una persona que lleva años fuera del Señor y que Dios te dé palabra llena de misericordia para esa vida y esa vida volver a darte gracias porque le había quitado las vendas que llevaba. Dios mío, esto es muy grande, pero aún lo había levantado el Señor, porque Dios quiere que su iglesia esté preparada, esté levantada, su iglesia esté calzada con el Evangelio de la paz. El Evangelio de la paz. A paz nos llamó Dios. Seguidla, dice el Señor. Seguid la paz. Porque a esa paz, cuando tú tienes ese Evangelio, tus pies están calzados con la paz, tú no vas a contender con nadie. Ya puede el otro contender contigo, pero tú no vas a contender. Porque no te va. No te va. Ayer me hablaba el hermano y me hablaba, pero no escuchaba. Entonces yo me paré porque digo, no, tranquila, no, porque aquí no puedes entrar. Pobrecito, su casa tiene hecha polvo, sus hijos se han encontrado y peleado unos con otros. No has seguido un evangelio de paz. Has dejado que tu casa entre la lacra, el enemigo, y ponga a tus hijos todos encontrados unos con otros, habiendo nacido en la iglesia. ¿Veis? Sin embargo, son débiles en la fe y tienes que comprenderlo. Tienes que comprender porque este ha caído, el otro ha caído, porque el otro va para acá, el otro va para allá. Tú lo entiendes, no puedes hacer nada, solo orar por ellos y pedirle a Dios que vaya quitando vendas para que se entreguen a Jesús de verdad, que haya una entrega de corazón, que haya porque yo siempre digo que el carácter del hombre es lo peor, porque si Dios cuando empieza con nosotros empieza por el carácter y ahí vemos nuestras debilidades, donde estamos, tenemos un carácter fuerte, Dios lo va a ir amagando, pero te lo va a hacer entender, pero tú también tienes que poner y colaborar con Dios para que ese carácter no te pueda. Entonces, aquí estamos hablando de la debilidad de la fe, pero no del daño que se puede hacer con el carácter. ¿Me estás entendiendo? Por eso cuando uno ve que es impetuosa o es impetuoso y que se adelanta, ahí es donde ten cuidado que ese hermano no te va a entender, que ten cuidado que ese hermano no te va a escuchar porque tiene puesto venda en sus ojos y no puede ver las cosas como tú las veas, aunque tú las veas, pero ten cuidado que tu carácter te va a perder. ¿Me estás entendiendo? Si tuviéramos amor los unos por los otros, como dijo Jesús, es lo que Él quiere. Él no nos manda a juzgarnos, Él nos manda a amarnos. Y cuando tú amas, tú pasas por alto todo, ¿me entiendes? Tú intentas hacerle entender a la otra persona con buenas palabras, pero si no quiere entender tampoco no puedes, tienes que dejarlo, porque Él come legumbre, tú estás comiendo otra cosa, pero si Él dice que está comiendo legumbre, tiene que dejarlo. ¿Me estás entendiendo? No juzgarlo y no llevarlo a lo que tú crees o a lo que tú piensas. Nos vamos a ir a 1 Corintios 14:3. Aquí nos está diciendo el Señor otro mandamiento que nos da. Primera de Corintios, no me parece que es Segunda de Corintios.
No, 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 no. A Primera de Corintios, sí, 14:3, Primera de Corintios, Romanos 15:1-5, no. Sí. No, vámonos. Primera de Corintios 13:1. Dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. Si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, de nada me sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por un espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. El amor es sufrido, el amor nos irrita, el amor no guarda rencor, el amor no tiene envidia. O sea, todo eso son parte del alma. Y toda esa parte del alma humana, que es donde el enemigo nos puede meter todo lo que, según la debilidad de cada uno, para que nosotros no amemos con el amor del Señor. Ahí es donde nosotros cada uno tenemos que tener cuidado con nosotros mismos. Como Pablo le dijo a Timoteo, cuídate de ti, cuídate de ti. A veces queremos cuidar de los demás, pero no nos cuidamos nosotros. Y nosotros nos tenemos que cuidar a los pies de Jesús. Nosotros tenemos que buscar nuestra vida que está escondida en Cristo. Esa vida nueva que Él nos ha dado. Se necesita tiempo con Dios. Se necesita pasar tiempo con el Señor. Ya no tiempo de cada día, sino años, años, años. Y mirad lo que os digo, no porque llevemos muchos años hemos crecido. Porque ayer mismo yo hablaba con una persona, lleva muchos años en el Señor. Pero, pobrecito, no. Mira, cuando tú amas a Jesús, cuando tú obedeces al Señor, en tu poca fe o en tu mucha fe, lo que Dios te ha dado, Dios te guarda a tu familia, une a tu familia, obedece, tu familia te obedece, te busca, te necesita, porque Dios recopila todo lo que hay a tu alrededor. Cuando tú obedeces al Señor, cuando tú buscas al Señor, todas las cosas el Señor las pone en orden en tu vida. Necesitamos a veces, nos ocurren cosas en esta vida, es normal, si es que pasamos por un mundo muy malo, hermanos y hermanas, si es que ahora más que nunca estamos viviendo los últimos tiempos, todo se está viniendo abajo, nada más que conflictos por todo el mundo, aparte todo el clima, todo lo que está ocurriendo, el Señor nos está mostrando su venida. Nos está mostrando que son los últimos tiempos, y en estos últimos tiempos el Señor va a ir apartando todo lo que es la paja y va a dejar el trigo, va a dejar los que son verdaderos en su pueblo,
va a venir a recoger a su iglesia amada. Y es verdad que la iglesia no está preparada, pero el Señor dice que lo puede hacer en un día. El Señor puede quitar todo lo que hay de malo en su iglesia y volver el Señor a hacer así, recoger a su amada. Yo lo creo, porque vivimos en unos tiempos tan difíciles. Ahí está todo el pecado tan abierto a los ojos de todo. Es que, pero yo siempre digo, hermano, que aunque todo esté abierto, todo el pecado esté, yo creo que cuando un hijo de Dios ama a Jesús, sabe lo que está bien y lo que está mal. Porque la palabra dice, todo me es lícito, menos todo no me conviene. Si yo veo que eso a mí me va a llevar al pecado y me va a llevar a apartarme de Dios, pues no lo toco. Yo creo que ya es el dominio propio que tenemos que tener cada uno, ¿no? Entonces ahí es donde el Señor nos enseña que el amor va a hacer que muchos débiles en la fe vuelvan a Jesús, vuelvan al Señor. O sea, y lo estamos viendo a veces personas que, digo, bueno, pero ¿cómo van? ¿Cómo hacen esto? ¿Cómo van de acá para allá? ¿Cómo vienen después hechos polvo? Después dice que no entienden lo que le ha pasado, que no entienden lo que pasa, y hay que recibirlos. Hay que decir, como yo le decía a una hermana, las puertas están abiertas esta semana, puedes venir cuando quieras. Echa polvo. ¿Por qué? Porque Dios quita venda. Y cuando Dios quita venda, uno ve la realidad. Uno ve lo que hay, uno quiere apartarse de todo aquello que no vale para nada, que todo es vanidad en este mundo. Incluso las iglesias que hacen grandes cosas para atraer y para, bueno, como un circo. Yo digo, Señor, yo no quiero hacer de ti un circo. No quiero hacer de Jesús un circo. No, Dios es Dios. Por encima de cualquier denominación, por encima de cualquier iglesia, mega iglesia, por encima de cualquier cosa que queramos hacer para atraer a la gente, no. El Espíritu Santo es suficientemente grande para tocar los corazones y girarlos a Jesús, sin necesidad incluso de una iglesia. Porque la iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Entonces yo digo, Señor, nosotros hemos manchado tu nombre. Lo hemos manchado, Señor. Nosotros no nos hemos humillado delante de ti de tal manera que tú abras nuestro entendimiento y podamos ver el camino por donde hemos de pasar, sino que hemos dejado que lo cojo se salga del camino. Mi carácter fuerte, el pecado, lo que sea, se ha salido de esos caminos tuyos, Señor. Y tú quieres que nosotros volvamos al camino. Y hay muchos hermanos débiles en la fe, muchísimos personas que no han creído verdaderamente y se han quedado plantadas en esa fe y en esa esperanza en Cristo y van buscando fuera, son débiles. Yo también lo soy. Todos somos débiles. Pero cuando tú te propones pedirle a Dios que te dé luz y entendimiento, Dios te lo da. Cuando tú te propones en tu corazón buscar a Jesús para que te aclare tus dudas, Dios te las aclara a través de la palabra. Cuando tú te propones amar a Jesús, el Señor te hace fuerte, te hace firme. No te mueve nadie de los pies de Jesús. No de tu opinión, ni de mi opinión, no, de los pies de Jesús. En fe caminamos. No caminamos en opiniones, ni porque muchos no sepamos la Biblia. No caminamos así. Caminamos en fe esperando que Jesús nos vaya aclarando nuestro camino. Y vamos viendo la mano de Dios poderosa en medio de las pruebas, en medio de las tribulaciones, en medio de los problemas. Vamos viendo a Jesús poniendo las cosas en nuestras vidas en su lugar. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que nos hace unidad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con nuestra boca de sembrar cizaña. Porque hay muchos débiles que no lo entienden.
y no podemos levantar algo para romper los lazos de amor que Dios está trayendo a su pueblo. Porque el Señor nos atrae con esos lazos. Y tenemos que ayudarnos los unos a los otros. Y tenemos que soportarnos. Y tenemos que estar por aquellos que tienen un problema, por aquellos que no se encuentran bien, por aquellos que han tenido una dificultad, por aquellos que vienen, que verdaderamente están esperando que tú les ayudes, quizás con una palabra de consuelo. La palabra del Señor nos enseña en 2 de Corintios, vamos a verlo. Dice, bendito, en el 1, a partir del 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de tal manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Porque si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. ¿Veis? El Señor nos manda a consolarnos. Ahí han puesto antes una silla y dice, Dios no condena. No, Dios tiene paciencia, el Dios de la paciencia y de la consolación. Porque si Dios no tuviera paciencia con nosotros, ninguno estaríamos en pie. Pero Él tiene paciencia y Él nos va consolando en todas las tribulaciones que nosotros vamos pasando a lo largo de la vida. Porque a lo largo de la vida nos sobreviene de todo. Pero ahí Dios espera. Cuando nosotros pasamos por una época donde no entendemos nada, donde parece que Dios no está con nosotros, donde parece que no nos escucha el Señor tiene paciencia. Porque eso está en el alma, no está en nuestro espíritu. Eso está en el alma. Entonces el alma se revuelve. Cuando Jesús dice, venid a mí los cansados y cargados, yo os haré descansar. Está hablando de que el alma se remueve, el alma se rebota, pero el Señor dice, tiene paciencia el Señor con nosotros y espera el momento de poder consolarnos. Yo no encontraba consuelo. Sin embargo, Dios me lo estaba dando, pero yo no lo veía porque mi alma estaba tan atribulada, estaba tan entristecida, estaba tan rota que yo no podía ver el consuelo divino. Sin embargo, Él me estaba consolando. Cuando Dios empezó a limpiar, a quitar, a sanar, entonces pude ver el consuelo de Dios, porque en mi tribulación el Señor me consoló. Pero claro, a veces queremos que Dios nos consuele en ese momento, y en ese momento no viene el consuelo de Dios. Por eso dice recibir al débil de la fe. No, porque hay veces que las personas vienen tan atribuladas que tú no puedes hacerle entender, sino solamente con la misericordia de Dios consuela ese alma, hasta que ese alma empieza ya a salir. Por mucho que tú le hables a una persona que está totalmente en su alma rota, herida, en tinieblas, el consuelo viene a partir de todo lo que Dios te ponga en tu camino. Ese consuelo viene, pero tú no lo ves. Tú solo ves el dolor de tu alma. Tú solo ves que tu alma está totalmente envuelta en ese dolor, en todo esa tristeza, en todo. Pero el consuelo viene. Viene porque Dios consuela en todas nuestras tribulaciones para que tú puedas consolar a otro. Porque si yo he sido consolada en mi tribulación, que yo he podido tener, y que la he tenido, y ahora yo voy a una persona que está en la misma situación, y en vez de consolarla como a mí Dios me ha consolado, yo le empiezo a hablar de lo que tiene que hacer. No
no puedo. Yo tengo que abrazarla. Y Dios saque las vendas para que esa persona pueda ver, pueda recibir, y pueda ver y pueda recibir. Por eso, hermanos, que todos tenemos un tiempo donde Dios nos lleva al desierto, donde el Señor allí nos enseña. Pero ¿dónde están aquellos que tienen misericordia contigo? ¿Dónde están aquellos donde tú puedes llorar sobre ese hombro? Como decía Amparo, muchos venían a llorar aquí y me echaban todo, el rímel y todo el pintalabio y todo lo que llevaban, pero yo no tenía dónde ir a consolarme. Y es verdad, yo lo sé, tiempo que pasaba, porque yo sabía lo que estaba pasando. Solamente una vez le di un abrazo nada más, porque yo sabía por lo que estaba pasando, pero yo no me podía meter ahí, porque ni era la iglesia donde yo iba, ni yo sabía tampoco exactamente dónde estaba el problema. Pero sí que un abrazo de Dios a ella la levantó. Porque la misericordia de Dios puede estar en un abrazo, en una sonrisa. No espere que vayan a ti, ves tú a ellos. No esperen que te bailen el agua y que te digan a todo lo que tú dices, que digan que sí, no lo esperes. Ves tú. Y todo esto hemos de aprender a lo largo de los años. Y caemos muchas veces, hermano. Esto no quiere decir que uno, aunque lleve muchos años de experiencia con el Señor, lo tenga ya todo, no. Podemos caer también. Pero es verdad que el Señor siempre, a través de su palabra, te hace entender cómo quiere Dios que seamos. Dice, vamos a seguir. En Isaías 50, fíjate, esta palabra hace muchos años que yo la leía, porque hermanos, cuando yo me convertí, cuando tú te conviertes, tú no entiendes la palabra de Dios. Tú no la entiendes porque Dios te tiene que dar entendimiento. Porque yo me convertí, claro que yo escuchaba predicaciones, yo leía la Biblia, yo hacía estudios de la Biblia, pero la luz de Cristo tiene que hacerte entender la palabra. Es la luz del Señor. Es lo que tú le pidas a Dios. Como yo le decía ya a los jóvenes, cuando leáis la palabra, pedidle al Espíritu Santo que os dé luz, para que veáis qué es lo que quiere el Señor deciros. Cómo Dios os revela su palabra, de qué manera el Señor, no leerla de corrillo. Mira, yo he visto a lo largo de los años, pues sí, personas que, bueno, tienen muy buenos estudios, lo sé, sí, es verdad, y hablan y, bueno, dicen, qué palabra más buena, pero te ha dejado vacío, te ha dejado vacía. Sí, mucho de aquí, pero después tu corazón se queda igual. Bueno, un día más. No. Cuando Dios revela su palabra a tu alma, se queda tranquila, se queda llena y dice, ay, Señor, es verdad, esto me hace falta. Yo iba a muchos sitios, porque yo me iba a un retiro, me iba a este lado, podíamos porque la iglesia era abierta y podíamos ir a sitios y no como hemos pasado todos estos años. Pero yo veía los que hablaban, yo le decía, Señor, dame luz, dame entendimiento. Y cuando hablaban la palabra, y yo era recién convertida, yo sabía cuando venía del Espíritu y cuando no venía del Espíritu. Dios me dio esa gracia para poder saber, al que estaba hablando desde aquí, yo poder saber, yo discernía. Y a veces se levantaba uno y daba una profecía. Y yo decía, eso no viene de Dios. Y después me daba cuenta de que el que había hablado la profecía era la hermana del que estaba aquí. O sea, todo carnalidad. Todo eso Dios te hace ver muchas cosas. Y cuando yo en Isaías leí esta palabra, en Isaías, en el 54, dice, no está en Isaías. Bueno, yo la voy a decir igual. Está toda la semana malita, así que perdonadme, pero yo la sé. Dice, y el Señor me abrió el oído para
que yo pueda hablar como sabios palabras al cansado. Y despertará mi oído mañana tras mañana para hablar palabras al cansado. Para hablar palabras al cansado. ¿Cuántos hermanos y hermanas de aquí, en un momento de tu dolor más fuerte, ha ido alguien a hablar a tu oído palabras a tu corazón cansado? Levantad la mano si no tenéis vergüenza. Algunos sí, ¿verdad que sí? Yo sí que es verdad que he podido ver, hermanos y hermanas, que sí que en los momentos más difíciles de mi vida han venido con ese amor de Dios. Otros venían a criticarme, pero aquellos venían a darme un abrazo. Tengo a Quintín y a Mercedes. Cuando Diego estaba muriéndose, ellos vinieron al hospital. Porque solo querían darme un abrazo. No entraron ni a ver a Diego, ellos decían que no, Diego estaba muriéndose. Pero ellos venían a darme un abrazo solamente, no hablamos de otra cosa. Yo necesitaba ese abrazo. Yo no necesitaba que me criticaran, que pusieran mi vida en tela de juicio delante de toda la congregación, que había dejado al Señor y que no tenía fe. Yo necesitaba que algún hermano o hermana de consolación viniera y me abrazara. Sé que había hermanas orando por mí, lo sé, pero hay momentos cruciales en tu vida donde necesitas una palabra de consuelo, donde tú ves que no das pie, que tu fe no es suficiente, que Dios parece que no te oye, que parece que Dios ha cerrado las puertas. Y no es que Dios haya cerrado las puertas, las tiene bien abiertas esos brazos hacia ti, pero tu alma ha de pasar por ahí, para que veas, para que sientas, para que puedas consolar a otro. Por eso en Isaías, cuando el Señor dice, y abrió mi oído para oírle a Él y poder hablar palabra al cansado. Dios nunca te va a poner en contra de tu hermano, nunca. Nunca te dirá, ámalo, sopórtalo, espera, confía. Yo haré. No juzgue. Yo sé su corazón como es. Yo sé que es débil en la fe, no da más. Es que no da más. No puede. Hay vendas que yo he de quitar a lo largo del tiempo, a lo largo del proceso. Deja que yo sé cómo es el corazón de cada hijo mío. ¿Tú crees que Dios te deja? Nunca. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré, nunca el Señor. No podemos pretender, pensar, ni darle al diablo el pensamiento de que Dios no está con nosotros. Nunca, nunca. Eso es una duda que tenemos que pisotearla en el nombre de Jesús. Él nunca te deja. Vamos a Isaías 40. Mira lo que dice aquí. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén y decidle a voces que su tiempo es ya cumplido y que su pecado es perdonado. Que doble ha recibido de la mano de Jehová de todos sus pecados. Dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová y enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios.
Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. ¿Veis? Lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Porque el Señor muchas veces vamos torcidos. Somos ásperos. O sea, el Señor quiere que el collado baje, o sea, que el monte baje y el collado suba. O sea, que hacer un equilibrio en nuestras vidas, en nuestras almas. Entonces, necesitamos mucha consolación de parte de Dios a través de uno y de otro, porque es lo que va a hacer que cuando tengamos el bajón podamos elevarnos, o que va a hacer que cuando nos subamos por encima parecemos más que Dios, que bajemos para abajo. También viene eso con consuelo, también es necesario. Dice: y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Dice: vos que decías a voces, y yo respondí: ¿qué tengo que decir a voces? Dice que toda carne es hierba, y toda la gloria como flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Séquese la hierba y marchítase la flor, mas la palabra de Dios nuestro permanece para siempre. Súbete sobre un monte alto, anunciadora de Sión. Levanta fuertemente tu voz, anunciadora de Jerusalén. Levanta y no temas. Di a las ciudades de Judá: ved y venid a Dios vuestro. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder, y su brazo señoreará. He aquí que su recompensa viene con él, y su paga delante de su rostro. Como pastor apacentará su rebaño. En su brazo llevará los corderos, y en su seno los llevará, y pastoreará suavemente a la recién parida. ¿Quién midió las aguas con el hueco de su mano, y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra, y pesó los montes con balanza, y con pesa los collados. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová, o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó a caminar del juicio, o le enseñó ciencia, o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como gotas de agua, que cae del cubo, y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y lo que no es. ¿A quién pues me haréis semejante? ¿A quién haréis semejante a Dios? ¿A qué imagen lo compondréis? Y ahora habla de las imágenes. El pobre, pero yo sigo un poquito más abajo, dice: él está sentado, dice: ¿no sabéis? ¿No habéis oído? ¿Nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Que él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos, y a los que gobiernan la tierra los hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como sopla en ellos se caen, y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis?, dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca a cuenta a su ejército, y a todas llama por su nombre, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Por lo que dice, oh Jacob, y hablas tú, Israel: mi camino está escondido de Jehová, y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga de cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado, y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nueva fuerza, levantarán alas como águilas, correrán, no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Fíjate qué palabra, Isaías 40. Léetela en tu casa. ¿A quién haremos semejante a Dios?
¿Con quién lo vamos a comparar? ¿Qué pensamos que es Dios? Nosotros somos como langosta, nosotros somos como la hierba del campo, nosotros no somos nada delante de Él, de la grandeza de Dios. Nosotros lo único que tenemos bueno es que tenemos a Jesús dentro de nosotros. Y si nosotros le buscamos, si nosotros estamos en esa obediencia a Dios, Él envía esa luz para enseñarnos ese camino, porque tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros. Eso es lo único que a nosotros nos diferencia de la gente del mundo. No nos diferencia nada más. Si nosotros no hacemos esto, nosotros somos iguales que los que están fuera, exactamente iguales. Seguimos caminando en el mundo, seguimos haciendo las cosas del mundo, seguimos odiando, seguimos envidiando, seguimos contendiendo, seguimos haciendo todo lo que hace la gente de la calle. Pero si nosotros sabemos a quién tenemos, dice, ¿a quién me haréis semejante? Si nosotros sabemos quién mora dentro de nosotros, si nosotros empezamos a obedecer al Señor, si nosotros confiamos en Dios, si nosotros aprendemos a consolar como hemos sido consolados, yo te digo a ti que esto es una bomba, porque Dios está esperando un pueblo, Dios está esperando que su novia esté calzada con el Evangelio de la paz. Que a eso nos llamó el Señor, a paz nos llamó Dios, no a contienda, no a separaciones, no a críticas, no a caminar cada uno de una manera, no, a paz nos llamó Dios. Por eso, hermanos, os dejo esta mañana con eso, con la paz del Señor en vuestros corazones, con ese consuela, porque tú eres consolado y con el mismo consuelo que tú has sido consolado, consuela a tu hermano. Recibe a aquel que parece que no, pero recíbelo, porque con tu amor, con tu abrazo, con tu sonrisa, con tu paciencia, tú te ganarás a aquel hermano para el Señor. El Señor os bendiga.